Una de las teorías conspiranoicas más famosas es la de los reptilianos, seres camuflados con nuestra piel, pero que esconden algo más en sus interiores. Les da la bienvenida Betoed a este ranking de 9 supuestos reptilianos captados en cámara. Número 9. El canal ruso Alhantra TV publicó un video el 7 de agosto del 2019 en el cual realizan programas de mesa redonda donde hablan sobre diversos temas. La anfitriona del programa, Tatiana, inicia presentando a sus dos invitados, un hombre llamado Igor Mikhailovich Danilov y una mujer bella muy extraña llamada Yana. Antes de que Tatiana continuara con la presentación del programa, Igor la interrumpe, diciéndole que en varios de los programas anteriores les llegaron muchas peticiones del público, pidiéndoles que esta extraña mujer llamada Yana parpadee. ¿Y te podrás preguntar el por qué el público pidió tal cosa? A continuación lo verás en este metraje. Можно? Дело в том, что после одной из передач совместно, которую мы снимали с Жанной и с Татьяной, стало очень много обращений ко мне с просьбой, когда мы будем делать совместную передачу, и будет присутствовать Жанна, чтобы я ее попросил моргнуть. Ну вот, есть у нас любители. Жан, по просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не так. Моргни. Спасибо. Sí, en efecto, puedes ver la manera en que esta mujer ha parpadeado, como si se tratara de los ojos de un cocodrilo con doble parpadeo, de manera horizontal y vertical. Veámoslo otra vez en cámara lenta. Realidad o efectos especiales, júzguenlo ustedes mismos. Número 8. Una de las más vinculadas a esta lista de personas consideradas de la raza reptiliana es la reina Isabel II de Inglaterra. Existen en la red infinidad de teorías conspiranoicas acerca de ella. Y no es para menos, ya que en múltiples ocasiones se le ha podido grabar y fotografiar con un comportamiento y aspectos bastante extraños, muy fuera de lo común. Un dato curioso que podríamos relacionar con todo esto es el hecho que muchos de los sirvientes y trabajadores del palacio han ido desapareciendo poco a poco, mientras ella perdura en su reinado como un ser inmortal y ajeno de este mundo. Pues muchos creen que no es humana y que incluso ha participado en rituales extraños y que también es parte de esta gran élite de los Illuminati, siendo una pieza clave de este grupo, inspirando cierto respeto y a la vez miedo. Número 7. El siguiente video sucedió durante la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en el año 2019. El video nos muestra a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en una reunión con los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. En cierto momento de la reunión, la cámara captó el momento exacto en que esta mujer tiene un comportamiento bastante extraño y sus ojos parpadean de una manera bastante rara, como verás a continuación. El
video desató una serie de reacciones y de especulaciones bastante alarmantes en internet, pues es ahí donde vemos aún más claro el hecho de que las personas con altos cargos también pueden formar parte de este grupo que posiblemente se ha mezclado con los humanos. Número 6. Conoce a David Icke, uno de los investigadores sobre la élite reptiliana con más renombre, si no es claro, el más grande de nuestra época. Además de escritor, es el conspiranoico más grande de nuestro tiempo. Tanto es así que fue el originario de una polémica baneada en las sombras hasta el día de hoy. El caso del Total, este señor fue el primero que inventó esta teoría que hasta el día de hoy YouTube sigue eliminando videos que hablan sobre este tema. Y no es para menos, porque hasta le eliminaron su canal por ello. Hasta aquí termina la entre comillas libertad de expresión. Ahora que ya conoces a este señor, te presento a la mayor prueba sobre la influencia reptiliana en nuestro tiempo. A continuación, verás el siguiente edificio, diseñado por Pierluigi Nervi en Roma. A simple vista, te parecerá algo extraño, como si no perteneciera a este mundo. Sí, se parece a la cabeza de una serpiente. La parte trasera es ancha y la parte superior es más delgada y curva. En ella se encuentran dos ventanales a los lados con forma de ojos, completando la forma del reptil más famoso, la serpiente. Tal vez aún no le encuentres forma, pero ¿qué tal desde esta perspectiva panorámica? Parecen dos ojos de reptil viéndote fijamente. En el interior de este edificio, sobre el escenario se encuentran varias hendiduras en la pared, simulando los colmillos y los dientes de la serpiente. En el medio del escenario se encuentra un Cristo que sale de en medio de un apocalipsis, y justo en la cabeza de Jesús se ve claramente la forma de una serpiente. Todos los detalles que esconde este gran salón en Roma son realmente sorprendentes. ¿Qué mensaje crees tú que nos estén transmitiendo estos seres? Número 5. Otra de las personalidades últimamente mencionadas en mis videos es la peculiar política Hillary Clinton, la cual también hace parte de este ranking, pues como ya lo mencioné antes, esta mujer tiene mucha cola que le pisen en cuanto a sucesos paranormales y escándalos en su vida, pues también se ha llegado a especular que podría llegar a ser una reptiliana, vinculada concretamente a la especie reptiliana negra, pues durante sus campañas políticas en la lucha por ser la mujer más poderosa del mundo, se le vio con comportamientos muy extraños, no propios de un ser humano. En este primer video podemos ver el gesto que ella realiza con su cabeza de manera extraña. Otro de los videos fue filmado el 10 de junio del 2016, donde Hillary era entrevistada y de pronto comenzó a hacer movimientos raros con su cabeza y ojos, los cuales dieron mucho que pensar. No hay explicación aparente alguna, o puede que sea solamente el estrés de la campaña. Pero para eso, todas las conclusiones, como siempre, las dejo a tu criterio. Número 4.
Uno de los famosos que causó controversia en uno de los videos que se hizo viral fue el cantante Justin Bieber, cuando allá por enero del 2014 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, haciendo carreras en Miami Beach. Luego de su arresto fue presentado a los medios. Al momento de su presentación, el usuario Riguiba vio algo raro en las noticias y decidió sacar su celular y filmar el momento exacto en donde se aprecia claramente un parpadeo muy extraño en los ojos de Justin Bieber. El muchacho afirma que no se trata de una edición o de un montaje en los ojos de Justin Bieber, ya que él no posee ningún conocimiento de edición. Él tan solo sacó su celular en el momento preciso, después lo subió a internet, volviéndose viral el video en pocos minutos. Yo no le creo mucho, pero hay cierta duda sobre este metraje y solo los expertos podrán desmentirlo. Número 3. El dueño y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, estaba rodeado de conspiraciones sobre su procedencia reptiliana. Pero en un principio nadie podría creer en esos rumores, hasta que el CEO del grande de las redes sociales, Facebook, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos. Y en cierto momento, cuando las preguntas se volvieron más intimidantes, él se puso muy nervioso y comenzó a tener un comportamiento bastante extraño, como puedes ver en este video que posiblemente ya hubieses visto, ya que fue bastante viral. Pero espera, eso no es todo. Quiero que veas la siguiente imagen. ¿Ves cómo sus piernas parecen estar dobladas hacia atrás? Mark es muy famoso por un comportamiento bastante extraño frente a multitudes o en entrevistas. Él simplemente actúa de manera muy extraña. Número 2. Visualmente es uno de los casos más extremos, al punto que ni siquiera parece tan reptiliana, parece más que todo una androide descompuesta. Keke Wyatt es una famosa cantante de R&B, además también de ser una personalidad televisiva en Estados Unidos. Y si se encuentra en este ranking, ya te imaginarás por qué. Sucedió allá en el año 2014. Esta mujer participó en uno de los reality shows más famosos de la televisión estadounidense, el famoso Marriage Boot Camp, un reality donde vemos casos de parejas con problemas de la vida diaria. En una de las entrevistas hechas a Keke Wyatt, mientras su marido responde preguntas, esta mujer comienza a retorcer sus hombros y a mover sus ojos de una manera bastante espeluznante y muy extraña. Parece sacada de ultratumba. Mientras vemos cómo su cabeza comienza a crecer más de lo normal en la parte inferior. La mujer continúa moviéndose por un rato más ante la mirada atónita de miles de televidentes. Sucedió en vivo y esta es una de las pruebas más claras de la posible existencia de seres que han adoptado nuestra forma y comportamientos a fin de pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Estas personas detonan bajo circunstancias de estrés. Posiblemente tú conozcas a alguien así y no te des cuenta. Número 1. Remontándome muchos años atrás,
Este puesto está reservado para el origen de esta teoría, los famosos glitch de cámara extremos, que no son para nada parecidos al leve del puesto 4. Son casos muy raros. Su probabilidad ocurre 1 entre 5 millones. En la red existen muchos, existen varios, y posiblemente unos sean en verdad glitches, pero otros posiblemente no, comúnmente apodados como o errores de cambio de forma en español. Últimamente han incrementado su número a pesar de que la televisión no es tan popular en estos tiempos. Iniciemos con el primero. La inmensa mayoría conocerá a Elon Musk. Este famoso emprendedor que todos admiran. Es un genio que trabaja arduamente, pero en el siguiente metraje lo verás siendo entrevistado, actuando de una manera bastante peculiar. Puede que sea el simple estrés que desde el principio en la entrevista queda en evidencia, pero más adelante Elon comienza a parpadear de manera muy extraña, terminando con un aspecto bastante aterrador. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon, but it's way more complex than, I mean, put Hell 9000 to shame. Yeah, I was like a puppy dog. Es increíble ver la manera en que su ojo cambia de lugar y luego vuelve a su forma normal. Un tanto parecido a la escena de los hombres de negro donde aquella criatura extraña roba la piel de Edgar. Pero eso no es nada con lo que te voy a mostrar a continuación, en este puesto número 1 de cambio de formas. A continuación veremos a un agente del servicio secreto de Obama comportarse de manera bastante extraña. Durante una entrevista del expresidente, verás a este ser comportándose de una manera bastante nerviosa. Aparte de que su aspecto es bastante terrorífico. Aunque muchos dirán que les parecerá bastante normal este tipo, hasta que más adelante fue filmado en un cambio de forma total. Ni yo me lo creía cuando en mi investigación llegué hasta este video. El cambio de forma es una característica que al parecer puede que sea real. Incluso podemos ver hasta a Lady Gaga bromear en uno de los shows más famosos de Estados Unidos, The Late Show with Stephen Colbert, bromeando acerca de que le gustaría cambiar de forma a... Betodet está de vuelta, aumentando la calidad de los videos no solo de manera visual, también de manera argumental. Ayúdame a llegar a este deseado 1.000.000 de suscriptores dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas mi contenido único. Dame manito arriba si te gusta el video o manita abajo si no te gusta. Gracias por ver, se despide Betodet y hasta la próxima.